Está oscuro esto aquí, Gabriel, donde yo estoy. Yo pensé que iba a Ok, estar más... estamos en segundos para empezar la transmisión en vivo. Sí, está un poquito oscuro ahí. Estamos en vivo, podemos iniciar. Tienes la palabra, Buenas Warner. noches a todos y a todas, las personas que nos siguen a través de la voz de FAPROWAS y a través por Facebook Live, también por Facebook de la Internacional de la Educación para América Latina. En el día de hoy, el programa de hoy de la voz de FAPROWAS, que ya se ha convertido en un programa firme, ¿verdad?, de nuestro sindicato, un programa que ideamos para mantener a partir de esta situación de covidianidad, como se ha denominado, una comunicación abierta con los profesores y las profesoras. Este es un espacio para la difusión de ideas, para la discusión, el planteamiento, los intereses de los docentes de la universidad, para el debate de los problemas que afectan a la educación, para generar propuestas y acción del movimiento sindical universitario, de este movimiento académico del que nosotros formamos parte. Entonces, en el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar presentando una investigación realizada por la investigadora Gabriela Bonilla, una investigación que ha sido parte de un impulso de la Internacional de la Educación para América Latina en apoyo a la labor que realizamos los sindicatos de la educación en la República Dominicana. Particularmente, este es un respaldo a una acción conjunta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, el sindicato de los técnicos del sector de educación, AMPROTEC, y FAPROWAS como Federación de Educadores de la Educación Superior en la República Dominicana. Ya hace unos días compartíamos esta y otra investigación, hacíamos lanzamiento, pero por la importancia que tiene la misma, decidimos dedicar este programa. Y tenemos, pues ya van a ver los hallazgos de esta investigación. Es muy vinculante a la situación de la educación superior, es muy vinculante, está enfocada en la educación preuniversitaria, pero la misma nos da luz de cómo se va configurando todo el tema en el ámbito de la educación superior de la República Dominicana. De eso vamos a hablar más adelante, después de ver la presentación de Gabriela, en cómo se va configurando, porque en la República Dominicana ya hicimos una reforma a la Ley de Educación Superior y ahora estamos envueltos hay un proyecto de ley en el escenario y los hallazgos de esta investigación definitivamente que sirven mucho. Y sirven mucho además porque nosotros estamos viviendo los resultados de lo que ha pasado en la universitaria a partir de la aprobación de la normativa. ¿Cómo es el número? 0915, ¿verdad? Que definitivamente ha impactado la currícula de la universidad, que ha impactado en la currícula de la Facultad de Ciencia de la Educación y que ha impactado además en la configuración incluso de los actores que intervienen en la formación de docentes en la República Dominicana. Y es que lo que vamos a ver como presentación del resultado de la investigación de Gabriela Bonilla, pues nos da bastante luz de lo que ha pasado. Aquí tenemos en este foro de la voz de FAPROWAS a Converti Rodríguez, quien es el coordinador de la Internacional de la Educación para América Latina. Tenemos además como invitada especial a la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación,
la maestra Leslie Mejía, y contamos con un selecto público de profesores y profesoras de la universidad, dirigentes del sindicato de base, dirigentes de FAPRO-UAS y profesores muy comprometidos con la lucha y todo el movimiento que desarrolla FAPRO-UAS en la universidad, preocupado por el tema de la educación superior. Nos acompaña la maestra Bélica Ramírez, que fue vicedecana de la facultad. Tenemos en nuestro público al señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el maestro Alexis Martínez. Por aquí veo al maestro Ángel Picharro. Teníamos la invitación al vicerrector docente, el maestro Alejandro Zuna. Está el profesor Rafael Aria, que forma parte de nuestro proyecto de Instituto de Investigación, el Instituto de Investigación Pedagógica de FAPRO-UAS. Tenemos una importante presencia de los maestros y de la maestra. Yo voy con estas palabras, dándole la bienvenida a todos y a todas, perdónenme por las omisiones, quiero dejar la palabra a Converti Rodríguez, quien hará la introducción, la presentación de la investigadora Gabriela Bonilla, quien tendrá a cargo la exposición de los resultados de la investigación sobre el estado de la educación en la República Dominicana. Converti, bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias. Gracias por ser parte, esto es un esfuerzo conjunto, ¿verdad? Sin el aporte de la internacional y su trabajo, esto no pudiera ser posible. Exactamente. Bueno, buenas noches a todos y a todas. La verdad es que nos agrada mucho que participen de esta conversación, no solamente compañeros y compañeras, dirigentes y afiliados y afiliadas del sindicato FAPRO-UAS, afiliado a la Internacional de la Educación, sino también autoridades de la universidad. Nos parece de gran importancia precisamente porque es un tema vinculante, no solamente a la universidad, sino a toda la sociedad dominicana, por la importancia que precisamente tiene este tema de la educación y en particular de la educación pública, no solamente en República Dominicana, sino que hoy día esto se ha convertido en un tema mundial. E indico por qué. La Internacional de la Educación, en particular, tiene instalada una campaña mundial frente al proceso de privatización y de comercio educativo que se está desarrollando en todo el mundo. Es un proceso muy fuerte en donde hay una iniciativa privada que precisamente se ha colocado dentro del Estado para definir política pública, en este caso educativa, pero con visión privada. Y aquí también hay un tema de fondo que lo hemos dicho en otros momentos, que es la utilización del dinero público para el lucro privado. Esto no es poca cosa, esto lo va a desarrollar la compañera Gabriela Bonilla, pero quiero decirles que precisamente la Internacional de la Educación tiene esto instalado no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Preciso lo siguiente, en el marco de esta campaña mundial, a nivel de América Latina, la Internacional de la Educación ha venido desarrollando diversos estudios, algunos que se le ha solicitado a diversas universidades europeas y de los Estados Unidos para que precisamente hagan ese estudio con un enfoque fundamentalmente académico. Recientemente, como también lo dijo el compañero Warner Gomera, hicimos una presentación de una investigación que realizaron investigadores de política educativa
de la Universidad de Barcelona y de una universidad italiana. Ellos hicieron la presentación de los resultados de la investigación, precisamente una investigación que se realizó en coordinación con la Asociación Dominicana de Profesores, con FAPRO-UAS y con AMPROTET. Pero también la Internacional de la Educación, en particular para América Latina, tiene un observatorio de política pública educativa. Este observatorio, cuya investigadora permanente es la compañera Gabriela Bonilla, ella le da un seguimiento a lo que está desarrollándose como proceso de privatización y de comercio educativo en cada uno de los países de América Latina. Quiero decir que este tema entonces no es únicamente de República Dominicana, es un tema presente, estudiado, monitoreado en todos los países de América Latina. Y precisamente se ha realizado una síntesis, recientemente se ha finalizado un balance, un monitoreo de la situación de la educación en el caso de República Dominicana. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Se va a presentar este resultado de este monitoreo sobre lo que está pasando, no ahora, sino durante diversos años en República Dominicana, como tendencias que impactan sin ninguna duda la política pública educativa. Y esto es importante entenderlo porque lo que se va a plantear es con datos, son con datos, no son especulaciones. Gabriela Bonilla va a presentar datos sobre lo que está pasando con este proceso, porque sin duda alguna República Dominicana es uno de los países que tiene una alta incidencia de las políticas del sector privado que en educación y en particular en la orientación de la política pública educativa. Entonces nos parece que es importante que eso se tome nota y en particular que tomen nota, por supuesto que aquí nos interesa porque hay autoridades de la universidad, pues escuchar este punto de vista. Posiblemente habrán muchos más puntos de vista que en algún momento nos interesaría también debatir con esos otros puntos de vista, pero nos interesa en particular que las organizaciones sindicales de la educación tomen nota de esto y que puedan en particular no reaccionar sencillamente bajo únicamente la protesta. Sin duda la protesta es un mecanismo del movimiento sindical, pero nos interesa fundamentalmente que las organizaciones sindicales de la educación puedan plantear propuesta de política pública educativa alternativa a la visión neoliberal que se viene implementando, en este caso, en República Dominicana. Ese es el eje de lo que va a ser la compañera Gabriela Bonilla, que vuelvo a repetir, es una investigadora del Observatorio Latinoamericano de Política Educativa, que forma parte de la Internacional de la Educación para América Latina. Eso es lo que vamos a hacer hoy y bueno, por supuesto que entendí por Warner que se va a dar un periodo para facilitar preguntas o comentarios que por supuesto Warner, como conocedor de toda su gente, va a dirigir esa parte que le va a promover para que se hagan esas preguntas o comentarios. Muchas gracias. Excelente, maestro Converti. Entonces vamos a pasar la palabra inmediatamente a Gabriela, ¿no? Que nos va a hacer esta presentación. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos con ansia todo este resultado, esta mirada, ¿no? Sistemática que has hecho sobre el estado de la educación en la República Dominicana.
Bienvenida. Muchas gracias, compañero Wagner, y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en Facebook Live y La Voz de FAPROWAST. Gracias a las compañeras también que se han tomado el tiempo para escuchar la presentación que les hemos preparado para hoy. Nuestra intención es exponer por alrededor de 35 minutos, así que espero que por ahí tengan el cafecito, por favor. Como le decía con Berti, esto que vamos a presentar, le pido disculpas a las personas que no están viendo la pantalla porque lo vamos a pasar por una pantalla. Esto que vamos a presentar por ahora es una parte de la investigación que tenemos sobre procesos de comercio educativo en República Dominicana, y vamos a hacer una introducción sobre cómo estos procesos de comercio educativo no están aislados, sino que forman parte de una tendencia regional y sobre todo en los países del sur mundial. Lo que estamos elaborando siempre se puede ir actualizando. De hecho, ahora que ustedes mencionaron la 0915, hay bastantes informaciones que son específicamente del área de educación superior que por ahora no están incluidas acá. Entonces van a ver que una parte del ejercicio tiene que ver con ir viendo, mientras nosotros explicamos las tendencias que hemos observado, ir haciendo el ejercicio de tratar ya de pensar cómo esto se está expresando también a nivel de educación superior. Van a ver que hacemos algunos apuntes, así es que comencemos. Muchas gracias también a las autoridades universitarias por estar acá con nosotros también. Gabriel, ¿me das permiso de compartir, porfa? Ya tengo. Ya debería poder compartir. Ok. Listo. Bueno, voy de nuevo, Gabriel. A ver. Bueno, no hay problema. Dennos un segundito. Antes nos había funcionado, así es que lo volvemos a hacer. Bueno, como ya nosotras les estábamos explicando, lo que vamos a observar en República Dominicana no es aislado, es parte de tendencias globales que se impulsan para América Latina y para otros países del sur mundial. Entonces, denos un segundito porque, bueno, de repente nos falló algo que estaba casi perfecto. ¿No me deja, Gabriel? Está habilitado, debería poder. La solución Denos un segundo. sería, yo la tengo cargada, si quiere la puedo empezar a compartir. No, Okay. dame un segundo. Sí, porque está abierto. Yo intenté y pude hacer compartir. Bueno, mientras tanto, saludar a los asistentes, la gente que está aquí con nosotros en este foro, a todos y a cada uno de los compañeros. Es un gran honor tener al maestro Aníbal Gomera, a Fernando Peña, que están aquí acompañándonos, ¿no? Esta noche. Gracias. Maestra Blanca Castaño y yo somos el dúo que hemos estado presentes durante todos estos días en estas transmisiones de La Voz de FAPROWAST. La maestra Blanca, que siempre me lleva a la milla porque está más radiante, tiene unas iluminaciones y una cosa. Dios mío, sabes que yo no tuve, o sea, no me autopresenté porque te estábamos esperando y entonces no les dije que estamos en FAPROWAST, en la Secretaría de Prensa y Propaganda, a sus órdenes. Pero les damos la más cálida bienvenida a todos nuestros invitados en esta noche. Sean muy bienvenidos.
¿Cómo vamos, Gabriela? Warner, ¿Sí? recuerda que yo tengo un compromiso, voy a estar como algunos 15 minutos más. Sí, sí. Y salgo tranquilita. Sí, sí, de acuerdo. Bélgica es una chica comprometida en grado superlativo. Gaby, creo que lo vas a tener que hacer sin Sí, porque ya llamó para el PowerPoint. Pero bueno, estamos en familia, ¿verdad? Son programas en vivo. La señora decana de la Facultad de Educación, interesante, señora decana, porque tenemos un debate pendiente sobre el tema de la educación por competencia y todo el tema de que incluso con Converti habíamos hablado la posibilidad de hacer traer este debate, ¿no? Aquí a la voz de FAPROWAST, un foro. Íbamos a hacer algo presencial. Pensamos en diciembre, en noviembre, antes de que pasara todo esto, pero así es. Ahora vamos a ver si organizamos y lo hacemos junto con la facultad para hacer una discusión sobre el tema. Está bien. Creo que Gaby empieza. De acuerdo, es que nos tuvimos que cambiar de computadora. Bueno, perfecto. Okay. Las cosas que nos pasan. Listo, entonces como les estábamos diciendo, lo que estamos por presentar forma parte de un análisis de tendencias a nivel de la región. Entonces, como decía el compañero Wagner, esto tuvimos oportunidad de compartirlo hace algunos días y el ejercicio que les proponemos hacer hoy tiene que ver con ir pensando cómo esto se expresa en el nivel de educación superior. Las tendencias que hemos visto que tienen que ver con comercio educativo en la región, por un lado, se manifiestan como una práctica que institucionaliza el comercio educativo. Y pongamos atención, porque si ustedes han tenido oportunidad de hablar con compañeras y compañeros de universidades de otros países, puede ser Chile, puede ser Brasil, puede ser mismo aquí en Centroamérica, habrán visto que hay legislaciones nacionales que son favorables al comercio educativo, también en el nivel de educación superior. La Internacional de la Educación, ¿qué ha hecho? Para documentarnos bien y saber que no estamos haciendo nada más especulaciones o suposiciones, nos hemos dado a la tarea de analizar documentos del Banco Mundial desde 1990, donde ya en 1990 el Banco Mundial hablaba sobre las y los trabajadores de la educación pública como trabajadores privilegiados. Incluso si ustedes tienen oportunidad de ir a revisar este informe del Banco Mundial sobre pobreza de 1990, van a ver que ya este documento plantea que se quite financiamiento de la educación superior y se le destine a educación técnica y educación para el empleo. Otros documentos que tendríamos que revisar y que son de mucho peso en nuestra región centroamericana y en República Dominicana, por ejemplo, son los documentos de USAID, de la cooperación estadounidense, que ponen el énfasis en financiar la formación por competencias para el empleo, y documentos como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que ponen el énfasis en que se dediquen los fondos públicos únicamente para solventar la educación de las familias que no pueden pagar. Y con ello promovería que haya pago de matrículas en todos los niveles educativos, aunque sea diferentes pagos de matrícula. En general, desde 1990 hasta el 2020, estamos viendo reducción de currículo, precarización de las personas docentes
y sobre todo ustedes que están directamente vinculados a educación superior, están viendo además una fuerte tensión para financiar los procesos educativos centrados en habilidades para el empleo. ¿Qué pasa? Que si nos ponemos a revisar la actuación del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la cooperación USAID de Estados Unidos tan presente en nuestra región y en República Dominicana, vemos una línea que se mantiene, que tiene que ver con descentralizar los procesos de administración educativa, mucho ataque a la administración pública de la educación. Vamos a ver, sobre todo ustedes lo han tenido que escuchar para niveles de secundaria, de educación media, toda esta insistencia en formación a las personas directoras como gestores para buscar autonomía de las instituciones, y eso es una autonomía que se refiere a ir a buscar presupuestos por fuera. Ahorita lo vamos a ver cómo se expresa esto en educación superior. Y entonces vamos encontrándonos, por ejemplo, una política pública que está haciéndole el favor al comercio educativo. ¿Cómo? Bueno, en República Dominicana, ahorita vamos a ver dónde se observa esto, pero ustedes seguramente ya han visto otros casos en la región que hay ministerios de educación muy especializados en alianzas público-privadas, bueno, incluso de nuestras mismas instituciones también, ¿verdad? Han elaborado una expertise para hacer alianzas público-privadas, esto que se llama el know-how, ¿verdad? De alianzas público-privadas. Vamos a encontrar ministerios de educación, medios de comunicación, ONGs aceptando las agendas de las deudas por educación. Si ustedes tienen oportunidad de entrar a la página web del Banco Interamericano de Desarrollo, ustedes son docentes universitarios, entonces yo sé que de aquí van a agarrar un gran impulso inspiracional para ir a mirar esa página. Ustedes se meten a la página del Banco Interamericano de Desarrollo y van a mirar los préstamos que ha hecho el BID a República Dominicana para Educación y pueden ya notar que hay una agenda clara de qué se financia con estos préstamos, qué se busca impulsar y qué no. También hemos visto en el mundo y en República Dominicana que se establecen beneficios fiscales para las empresas que donan recursos a la educación, y estas donaciones pueden tener forma de proyectos, formación a docentes, entrega de materiales, mejora de infraestructura, y se terminan armando, digamos, unas dinámicas en torno a esos beneficios fiscales. Y finalmente, algo que queremos que ustedes al final de esta exposición pues podamos ampliar este análisis, estamos viendo en toda América Latina la construcción de consejos nacionales de educación, ¿verdad? En toda América Latina están operando como ámbitos supraministeriales. Ahora bien, si nos toca analizar esto para educación superior, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, por un lado, docentes precarizados sin contrato de tiempo indefinido, con contratos definidos que se finalizan cada semestre, cada cuatrimestre. Estamos viendo carreras que se desfinancian. Estamos viendo universidades forzadas a ir a establecer alianzas y a vender servicios para completar sus presupuestos universitarios. Y estamos viendo también que las universidades privadas son las que están proveyendo de diferentes servicios al Estado. Incluso el Estado, y ahorita lo vamos a ver en República Dominicana, el caso de comprarle servicios a institutos y universidades privadas para que formen docentes o para que formen otros funcionarios y funcionarias públicas. Y finalmente, algo que se observa mucho en la región es que los programas de becas y subsidios para cursar carreras a estudiantes que requieren becas muy llena, me siento así. Están favoreciendo también a universidades privadas y a universidades privadas e institutos
para universitarios privados. ¿Cómo? Porque el Estado otorga bolsas de becas, otorga programas de subsidios que se le pagan directamente a la institución privada para que reciban los estudiantes. Entonces, son tendencias que estamos observando en toda la región. Además, queremos informar que desde el año 2017, el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa está dándole seguimiento a una serie de decisiones, de nuevo, de índole global. Por ejemplo, las recomendaciones que está haciendo la Comisión para la Educación, se llama Education Commission, ustedes la pueden ir a mirar, es una estructura que generó el Banco Mundial de personas asesoras en educación y que fueron llamadas a proponer ideas de cómo financiar la educación. Esto no incluye educación superior per se, pero incluye la educación para el empleo. Y sabemos que los institutos privados, técnicos y tecnológicos, tienen un nicho importante de comercio educativo en educación para el empleo. La Comisión para la Educación del Banco Mundial, ¿qué recomendó? Recomendó que en nuestros países, que son países de renta media, se sigan endeudando, sigan adquiriendo deuda para financiar procesos educativos y además que la cooperación de diferente índole. Otra vez puede ser la cooperación de Estados Unidos o puede ser la cooperación europea, bueno, que siga participando en financiar procesos educativos. Y aquí vamos a hacer un alto breve. El dilema de aceptar presupuestos de deuda o de cooperación tiene que ver con quién establece la agenda y quién establece lo que se financia con esos presupuestos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que a la hora de relacionarnos e ir a analizar qué son préstamos, qué es cooperación, quién puso la plata, también podamos ver qué hay detrás de esto, que quiere decir, ¿está financiando quién? Bueno, ¿y quién está definiendo qué se hace en el ámbito educativo con esos fondos? Por otro lado, esto a ustedes les va a sonar muy familiar porque, ¿qué estamos viendo? ¿Qué le favorece a la privatización y al comercio educativo? Le favorece profundamente que participen actores, por ejemplo, el sector privado, que está organizado en Reduca, que en República Dominicana tiene la estructura de Educa, que se presentan como entidades técnicas, como entidades expertas en educación, ¿verdad? Y que desde ese lugar aparentemente técnico y aparentemente no ideológico o no político, hacen todo un ataque al personal docente de los diferentes niveles. A la privatización le funciona mucho también esta insistencia de la narrativa de cómo la educación pública está llamada a, o la educación pública muestra un supuesto fracaso permanente y entonces se beneficia mucho del discurso de que fracasó lo público y también la narrativa de comercio se beneficia mucho de esta tendencia a decir que es un escenario global, que a nivel mundial todos los países están prefiriendo lo privado porque lo público falló. Y luego el otro discurso de que a las familias les beneficia más lo privado y que lo privado nos va a traer soluciones para resolver el desempleo en nuestros países. Y ojo aquí, República Dominicana y América Central, con nuestras altas tasas de desempleo de personas jóvenes, este discurso tiene un gran impacto, ¿verdad? Porque por un lado nos dicen, el colegio, la educación secundaria y las universidades públicas no nos enseñaron lo que hay que aprender para tener un empleo. Eso nos lo dicen por un lado. Pero por otro, si nos vamos a revisar las políticas de primer empleo o la generación de puestos de trabajo en nuestros países, es casi nula. Entonces, en realidad, se le responsabiliza a los ámbitos educativos de una falta de puestos de trabajo que no se están generando más allá de los currículos educativos. Entonces, atención, porque estas narrativas del fracaso de lo público, de decir que quienes critican la educación pública son meramente
organismos técnicos, expertos en educación y no organismos con una ideología y una postura política detrás, son narrativas que favorecen el comercio. Ahora, queremos hacer este ejercicio que tiene que ver con ver estas tendencias globales, cómo las vemos en República Dominicana. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Con Berti? ¿Bien? Ok. Bueno, entonces espero que estén pudiendo ver la pantalla. Si hubiera algunas consultas, también pueden irlas poniendo en el chat del Zoom, ¿verdad? Una tendencia global, hemos dicho, bueno, leyes favorables al comercio educativo. Ahorita al final, si quieren, hablemos otra vez de la 0915. Pero, por ejemplo, una ley en República Dominicana, que es la 6697, los artículos 9 y 113 ya habilitan que con fondos públicos se financie educación privada. Otra tendencia global, esta misma línea de leyes que favorecen el financiamiento de lo privado con fondos públicos, la misma ley 6697, su artículo 192, habla de estimular iniciativas de los sectores privados para proveer educación, incluso fomentar que sean fundaciones, asociaciones y otros grupos privados que quieran proveer educación. Otra tendencia global, bueno, esta que ya vimos que es una propuesta de la OCDE, focalizar el financiamiento público únicamente en las poblaciones que no puedan pagar. Cuando focalizamos el financiamiento, esto se convierte en programas de asistencia social y pierde la mirada universal del derecho a la educación, ¿verdad? No es lo mismo, no dice lo mismo de un Estado que el Estado provea una universidad pública fortalecida, donde entren personas de muy diferente procedencia, de muy diferente clase social, de diferentes etnias, y entran porque la universidad pública está preparada para recibirles, a que las personas tengan que ir a agenciarse fondos y becas y subsidios muy limitados, ¿verdad? Para ir accediendo a la educación. Entonces, en esta tendencia a focalizar el financiamiento, ¿qué nos ha llamado la atención? Nos ha llamado la atención que si leemos la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 en República Dominicana, ustedes van y miran la Ley 112 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, van a mirar que ya se habla de asignar recursos financieros a los centros educativos según los estudiantes que reciben y según la calidad educativa de los resultados. Y además, esta misma estrategia ya nos habla de estimular la inversión privada en el fortalecimiento del sistema educativo. De nuevo, esta inversión privada puede ser lo que ya nos está pasando a las universidades, que hay que ir a vender servicios para completar el presupuesto, lo que le está pasando a los colegios, que es que los directores tienen que ir a ver quién hace una colaboración para inmobiliario, para materiales o hasta para internet. Pero también la inversión privada, ojo, porque se refiere a que las familias paguen más allá de los montos, pueden ser diferentes montos, pero es instalar fuertemente esta idea de corresponsabilidad en las familias para que paguen. Otra tendencia global que hemos visto es la tarea de cederle a actores no públicos o que no están bajo el gobierno, el Ministerio de Educación, cederle tareas que están vinculadas a la educación. Por ejemplo, de nuevo, vayámonos a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que formaliza las actividades del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de Calidad Educativa como organismo autónomo, tiene independencia técnica, tiene independencia financiera, tiene independencia de gestión, y es este instituto el que pone en marcha el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de Educación. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Les voy a pedir que me ayuden en esta filmina, porque aquí hay unos datos que nosotros pasamos a dólares y queremos estar seguros que hicimos bien el cálculo. Entonces, atención.
Ojo con esta tendencia que es muy interesante, compañeras, compañeros. Subcontratar servicios a privados con fondos públicos. Esto ustedes se lo conocen. ¿Cuál ejemplo estamos usando aquí? Bueno, el ejemplo que decíamos al principio, ¿verdad? Actores privados proveyendo de servicios al Estado. Y entonces vemos en la formación docente, ISFODOSU e INAFOCAM le han comprado servicios al Centro de Estudios en Educación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, al CET INTEC. Hay unos montos que pudimos recuperar que a la hora de pasarlos a dólares, pues esa es la duda que tenemos, si estos datos son correctos. Cuando ustedes nos puedan ayudar a confirmarlos, son datos que tomamos de Presidencia de la República, de la anterior administración. Entonces se decía que ISFODOSU estaba dedicando casi 116 millones de dólares en formación docente y que el fondo INAFOCAM estaba dedicando 73 millones y medio de dólares en formación docente. Les repetimos, esos datos los queremos confirmar porque estaban en la página del Ministerio de la Presidencia de la República. Necesitaríamos que estén en algunos informes más bien de las instituciones. Ahora bien, esta formación docente que provee el CET INTEC está dirigida principalmente a directores, a directoras y tiene un énfasis en formación para la autogestión. Y acá, colegas, sabemos que esto está centrado en educación secundaria, pero la política hacia la autogestión es peligrosa, tiene que ver con desfinanciar el sistema educativo, tiene que ver con ir debilitando la lógica del sistema y la idea es que los centros educativos, los distritos se vayan convirtiendo en actores autónomos que consigan sus propios fondos. Vean qué interesante. Esta estrategia de formación continua centrada en la escuela, que es la que provee el CET INTEC, por un lado busca que el personal técnico docente mejore el acompañamiento que le da a los centros educativos, que el personal docente se centre en lengua y matemática y tenga mejores habilidades, y que haya una fortaleza en la gestión institucional y pedagógica que capacite a los directores para proveerse de recursos y de ser autogestores. Entonces, esta es la estrategia de formación continua centrada en la escuela, que como decimos, la provee un actor privado a organismos del Estado y para la formación de docentes y para la formación, pues, de funcionarios públicos. Esa es una de las tendencias que hemos visto a nivel global y así se expresa en República Dominicana. Otra tendencia tiene que ver con, bueno, el sector privado sentado en espacio de toma de decisión de la política educativa, y acá de nuevo, para ustedes en educación superior, esto no es nuevo. Si ustedes ya conocen el Consejo Nacional de Educación y han podido también ver la Junta Nacional de Alfabetización, y han podido ver quiénes han firmado el Pacto por la Reforma Educativa, o por ejemplo, esto es en secundaria, quienes participan en las juntas distritales de educación y cultura, pueden constatar que está el sector privado religioso, el sector privado empresarial sentado en estos órganos. Por ejemplo, en el Consejo Nacional de Educación, ¿qué tenemos? Tenemos participación del sector empresarial, del sector privado que tiene convenios de cooperación, de la Conferencia del Episcopado, de iglesias cristianas no católicas, de colegios privados católicos, de privados confesionales no católicos y de privados no confesionales. Igualmente, si revisamos la Junta Nacional de Alfabetización, que es parte del Plan Nacional de Alfabetización en el país, veremos que está la articulación del sector empresarial, que es EDUCA. Está la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Está la Mesa de Diálogo de Iglesias Evangélicas. Está la Fundación Sur Futuro y está
el Centro de Estudios de Educación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que ya vimos que provee de servicios de formación y actualización docente. Entonces, están sentados en espacios de decisión actores que tienen intereses relacionados con proveer servicios, ¿sí? Relacionados con el lucro y que tienen potestad, pues, de toma de decisiones en política educativa. Bueno, otro es el espacio del Pacto Nacional por la Reforma Educativa. Ahí nos gusta hacer estas matemáticas. Si les parece también ustedes, pues ayúdennos a sumar, porque nosotros sumamos que en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa está compuesto el Consejo por 25 integrantes del sector empresarial, pero además 9 representantes del sector que se autodenomina social, que ahí también está el sector empresarial, sectores católicos, evangélicos y universidades privadas. Entonces hay que sumar 25 más 9 y nos da 34 actores del sector no estatal y no público, 34, frente a 7 actores del sector sindical y del sector de trabajadores y trabajadoras. Bueno, esto es un repaso breve por esta tendencia del sector privado sentado en espacio de toma de decisión. Esto lo voy a pasar rapidito porque nos interesaba mirar, déjenme ver. Hay un dato importante de las universidades privadas en República Dominicana. Creo que por eso fue que me falló cuando quería pasar desde la otra computadora. Y lo voy a mencionar nada más, porque esa es otra tendencia que hay a nivel global. ¿Cuál es la tendencia? Que hay un consumo cada vez mayor de la clase media y clase media baja de educación privada. Y en el nivel de educación superior, si vamos a República Dominicana y miramos en Santo Domingo, por ejemplo, solo en Santo Domingo, sabemos que está la UAST, ¿verdad? En Santo Domingo. Y luego la cantidad de universidades privadas aumenta a 20, 22. No sé si ustedes las tienen ahí, yo las tengo, pero bueno, por eso me falló la proyección, porque las quería proyectar. Gabriel, si me da un segundito, las puedo tratar de proyectar. Pero incluso ustedes ven zonas como Azúa, Duarte, La Romana, Espaillat, La Vega, nos encontramos Peravia, nos encontramos universidades privadas. Hay que llegar a Santiago para volvernos a encontrar una universidad pública, el Instituto Superior de Agricultura, ¿cierto? Entonces, esta es una tendencia importante porque tiene que ver con el consumo, repito, de la clase media y media baja de educación en universidades y en centros educativos privados en general. Denme un segundito porque yo quería proyectárselos este dato. Por eso mismo, porque es una tendencia, ¿no? A nivel global. E incluso, bueno, ustedes si pudieron ver la noticia ahora en julio, que las autoridades en República Dominicana ya se aprobó eliminar el pago de reinscripción en colegios privados, bueno, porque hay todo un lobby también de colegios privados en secundaria para obtener colaboración pública, para no perder su matrícula. Ahorita llegamos a eso. Ok. Cabe 10 minutos. 10 minutos. Sí. Perfecto, nos alcanza. Entonces voy a volverles a proyectar. Estoy proyectando, ¿verdad, Gabriel? Sí. Sí. Ok. Listo. Con los 10 minutos que nos quedan, veamos estos ejemplos entonces. Acá. Ven, estos eran los ejemplos que íbamos a poder ver. Ahí estaba la lista, por ejemplo, este es el caso de República, de Santo Domingo, ¿no?
que está bueno ver la lista porque podemos ver las universidades privadas que están establecidas y, bueno, la universidad pública, que es básicamente, pues, la UAST. Otras tendencias que se expresan en República Dominicana y en todos nuestros países y que están presentes en toda América Latina tienen que ver con culpabilizar a los docentes y este llamado permanente a evaluaciones punitivas, ¿verdad? Y entonces centrar incluso la estabilidad laboral con el desempeño en pruebas estandarizadas, centrar la contratación, la renovación de contratos a las pruebas y al desempeño de las y los estudiantes. Y algo que además se nota en la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 es este llamado a una supervisión incluso de las familias sobre las personas docentes. ¿Qué estamos viendo en América Latina? Que el sistema educativo público ha sido sometido a una serie de experimentos, ¿verdad? Donde participan con voz y voto actores como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la cooperación al desarrollo, el sector privado. ¿Y qué nos traen estos experimentos? El recorte de currículos, docentes precarizados, las carreras universitarias desfinanciadas, la formación centrada en competencias para el empleo y estos organismos de toma de decisión donde están todos los actores y donde está ONGs y el sector privado sustituyendo muchas veces a las personas trabajadoras en educación. Nos toca hacer este mapa que ustedes pueden ver ahí en la pantalla de actores que coinciden en estas tendencias. El Banco Mundial, la OCDE, Naciones Unidas, USAID, ONGs, UNESCO, el BID, Reeduca, que en República Dominicana es Educa. Entonces, ahora vayamos a ver cuál es una de las preocupaciones que tenemos que tener presentes cuando empezamos a ver el crecimiento de alianzas público-privadas en el sistema educativo. Por un lado, tiene que ver con que el sistema educativo, cuando permite tanto ingreso de proyectos, de cooperaciones, de financiamientos diferentes entre sí, de actores que proveen diferentes servicios, empieza a hacerse más que un sistema, es un aglomerado de diferentes programas y proyectos y se va haciendo poroso, ya no tiene dinámica de sistema. Y cuando un sistema es poroso es cuando se puede empezar a comercializar y a lucrar con los procesos de la educación pública. Como decíamos hace un ratito, en República Dominicana, bueno, la cooperación de USAID, que es quien financia la Iniciativa Dominicana para Educación de Calidad, ¿verdad? O el programas escolares efectivos, proyectos como Alerta Joven y Entrenan, que están financiados por Sus Futuro. Aquí voy a apurarme un poquito. Ustedes que ya conocen, por ejemplo, a Educa, que es la estructura del sector empresarial en República Dominicana, y que en el resto de América Latina ustedes se van a encontrar casos como Juntos por la Educación, Reeduca, Ahora es Cuando, y no creamos, colegas, que estas estructuras están analizando solamente la educación secundaria o educación primaria. Estas estructuras empresariales tienen una fuerte crítica a la educación superior y están haciendo énfasis en que se debe invertir en educación para el empleo y en educación técnica. Ustedes ya conocen a Educa en República Dominicana, saben que desde 1989 que se funda, tiene como prioridad promover que el sector empresarial lidere los temas educativos y la reestructuración en educación, y consideran que hace falta una mirada técnica, tecnológica y gerencial en educación. Y esta tablita que está aquí, por favor, luego también revísenla con más tiempo, tiene que ver solo con algunos de los proyectos y publicaciones que ha hecho Educa en el ámbito educativo en los últimos años. Y, por ejemplo, publicaciones que nos llaman la atención, tiene que ver con el estudio del gasto de educación, con el estado de las políticas docentes que publica Educa junto con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y algunos estudios exploratorios y una evaluación del programa de pensiones y jubilaciones del magisterio. Colegas, ustedes también, que son docentes universitarios y les gusta la investigación social,
les llamamos a ir a leer esta evaluación del Programa Especial de Pensiones. Lo publicó Educa en el 2019, está en su página web. Es muy interesante poder profundizar con los datos que Educa coloca. Queremos también llamar a que lean este documento del 2014. Si ustedes se van a la página 22, en este estudio que hace Educa sobre cómo se está usando el 4% en educación, van a ver que ya hace una crítica al peso, dicen ellos, tiene un peso el magisterio le cuesta al presupuesto educativo el 56%, y luego, más adelante, váyanse a la página 133 del documento y verán que Educa está llamando al ministerio, al MINERT, ¿verdad?, a no incurrir en ese gasto administrativo que le implica retener la cuota sindical o retener, digamos, otras cuotas de sueldo por otras gestiones de pagos docentes. En la página 133, esto puede ser el inicio de un lobby para eliminar el pago de la cuota o la retención de la cuota sindical en el ministerio. Este es el estudio que les decíamos, es un estudio exploratorio que analiza escuelas efectivas en República Dominicana, toma una muestra de escuelas y va viendo que las escuelas, cuando no les llega el financiamiento del Estado central, cuando no tienen internet, cuando no les funciona la infraestructura, hay directores que van a buscar esos recursos afuera, a otro lugar. Digamos, a las universidades se nos ha obligado ir a buscar, a vender servicios para completar el presupuesto. Y aquí la hipótesis es, hay escuelas que si el director o la directora tiene una mirada de autogestión y tiene una mirada gerencial, puede ir a proveerse de todos los servicios que no le está proveyendo el Estado central. Hay que tener mucho cuidado con estos análisis porque estos análisis pueden estar impulsando nichos de negocios. Por ejemplo, que a una ONG le interese ser la que provea el internet o a una ONG pueda ser la que le interese vender los servicios de formación a directores, ¿verdad? Para ser más autogestivos. Incluso el documento habla de que los papás y las mamás, las familias podrían recibir mayores habilidades de especialización para participar en tomas de decisiones a nivel educativo. Entonces, atención acá, todos estos estudios pueden generar nuevos negocios, ¿verdad? Porque describen un estado de situación que puede ser atractivo y que puede responderse a partir de programas. Me quedan 6 minutos, convertí. Vamos a correr. Temas que también no son novedosos para ustedes, tiene que ver con el financiamiento con fondos públicos a centros educativos privados confesionales. Muchos grupos confesionales de diferente denominación que son dueños y administradores de centros educativos. Nos llamó la atención además que hay centros educativos que forman parte como de estructuras transnacionales, pues de la fe. Por ejemplo, las escuelas de los colegios cristianos reformados de COCREF, pues COCREF tiene una alianza con Sinergia FLT y Sinergia FLT tiene un convenio con las escuelas EduDeo Ministries de Canadá. Entonces estas escuelas, que también son confesionales, generan cooperación y además van constituyéndose en nichos donde algunos temas educativos, aunque sean parte del currículo nacional, no van a ser abordados, ¿verdad? Entonces hay que mirar cómo están creciendo, porque ciertamente están creciendo, tienen apoyo dentro del país, pero además desde afuera, y van creciendo como un nicho de negocio. Ahora bien, para cerrar, Converti y compañeras y compañeros, en este momento de pandemia, pues, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que se nos quieren presentar las soluciones digitales, las plataformas digitales, la formación docente virtual como soluciones muy novedosas.
soluciones que urge decirle que sí a la corporación que nos la viene a ofrecer porque es urgente. Pero en realidad nosotros estamos viendo que hay un hilo conductor. Antes de la pandemia ya había oferta de negocios de plataformas digitales, ya había corporaciones firmando convenios en telecomunicaciones, en oferta de materiales educativos ya digitalizados y estandarizados. Y lo que vemos que se profundiza en este tiempo de pandemia tiene que ver con las cargas laborales, ¿verdad? Se profundiza un ataque a las personas docentes, ya lo vamos a revisar, y es una oportunidad para los que quieren hacer negocios de hacer negocios, porque de verdad que vienen a ofrecer las plataformas y las ofertas digitales como si fueran muy novedosas. Y Converti, entonces denme los 3 minutos que me quedan para desarrollar esta idea. Hay negocios que ya se habían impulsado antes de la pandemia y se quieren consolidar en este momento de la pandemia. Y atención, compañeras, compañeros. Por ejemplo, la UNESCO, que tendríamos que entenderla pues como una aliada, porque es el sector de Naciones Unidas dedicado a la educación. Pero la UNESCO misma, en marzo del 2020, llamó a Google, a Facebook, a Microsoft, a la Fundación Profuturo, de la Fundación Telefónica de España. La UNESCO les convocó para constituirse en la plataforma multilateral, la Coalición Mundial de Educación en respuesta al COVID, y le pidió a una fundación privada, como es la Fundación Profuturo, que ponga a disposición sus materiales educativos, que ya hay cursos digitales. Pero compañeras, compañeros, esto no es menor, porque estamos poniendo en jaque los currículos educativos. Es decir, si la UNESCO llama a Facebook, a Microsoft, a Profuturo, para que sean ellos los que provean materiales educativos ya previamente diseñados, ¿qué pasa con los currículos educativos que se desarrollan en nuestros países? ¿Qué pasa con contenidos de geografía, de historia del país, hasta de ciencias, de biología, que seguramente no están en estos materiales? Entonces hay una preocupación porque las plataformas ya van a impulsar también la reducción del currículo. El Banco Mundial también en abril repitió cosas que ya leímos en 1990, pero las quieren plantear como cosas nuevas. Y en abril, ¿qué dijo el Banco Mundial? Ay, bueno, los trabajadores públicos son un grupo privilegiado, que ya lo vimos en el informe de 1990 sobre pobreza. Decían lo mismo. ¿Y qué dijo en abril del 2020 en la pandemia el Banco Mundial? Ah, bueno, los trabajadores públicos tienen un gran peso con el sector de magisterio, 30% de trabajadores públicos son docentes en el mundo, y hay que mirar cómo se reforma el empleo público, pues está como algo novedoso, pero viene diciendo lo mismo hace 30 años. También la OCDE está llamando a centrar las habilidades, la educación en habilidades para el empleo, tampoco eso es nuevo, y el BID está llamando a 3 cosas, y con esto cerramos, colegas, para abrir la discusión. Vean qué interesante el BID. El BID publica, ahora en mayo de 2020, ahora que fue mi cumpleaños, publica este documento de la educación en tiempos de coronavirus. ¿Y qué dice? Vean qué interesante el BID. El BID no es capaz de ver la pandemia, porque el BID dice, el problema con la educación es que los sistemas educativos no tienen mecanismos de educación a distancia. Es decir, el único obstáculo es que no hay suficientes computadoras, y no, en realidad el obstáculo es que estamos atravesando una pandemia. Y luego dice, y el obstáculo es que los ministerios de educación no saben planificar de forma remota, y ya el BID coloca como prioridades, bueno, que los sistemas educativos van a tener que ver cómo hacen la evaluación, porque tienen que evaluar los aprendizajes este año, más allá de si el planeta está atravesando una pandemia, ¿verdad? Y luego el BID dice, hay que ofrecer subsidios para la educación del sector privado. Por eso, compañeras, compañeros, revisemos lo que pasó en República Dominicana ahora en julio del 2020, que se aprueba la eliminación del pago de reinscripción
en colegios privados. ¿Por qué el BID llama a estos subsidios? Bueno, porque hay experimentos en la región que son estos colegios privados de bajo costo, ¿verdad? Donde las familias pagan $25, $15, $50 por la mensualidad. Y estos colegios privados de bajo costo, aunque ustedes no lo crean, han sido impulsados por el propio BID. El Banco Interamericano de Desarrollo ha invertido cooperaciones técnicas para que se diseñen estos centros educativos, en el caso de Innova Schools, que nació en Perú y se exportó a México. ¿Y qué estamos viendo en Perú y en México? Que al menos ya hay 82,000 estudiantes del sector privado, no universitarios, sino primaria y secundaria, 82,000 ya están saliendo expulsados del sector privado por falta de pago. Y en México se prevén 100,000 que ya están pidiendo matrícula en el sector público. Entonces, ¿qué dice el BID? Bueno, esto daña evidentemente el negocio de escuelas privadas de bajo costo y está llamando a que haya subsidios. Y hemos visto finalmente que también el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ya se sentó en una reunión con nuestros ministerios de educación de la región y estuvo sentado en esa reunión. No estuvimos los sindicatos de educación, porque no estuvimos, pero estuvo la estructura de la articulación empresarial de América Latina, que es Reduca. Estuvo ahí sentada, estuvo, incluso si ustedes van a las redes sociales de Reduca, mirarán el anuncio de esta reunión, que es el BID, Ministerio de Educación y el sector empresarial, con los temas de cómo regresar a las aulas y la transformación educativa que se requiere para la pandemia. Por eso es que estamos planteando que hay un hilo conductor que durante la pandemia lo que nos quieren presentar como nuevo no es nuevo y en realidad responde a procesos de comercio educativo, venta de servicios al Estado, intromisión de corporaciones que no son propias del sector educativo, bueno, en la toma de decisiones educativas. Entonces llamamos la atención en este momento. Hay una tarea que tiene que ver con poder dilucidar que hay un hilo conductor y que tiene que ver con cómo defender el derecho a la educación pública durante la pandemia y también después de ella. Y en parte del derecho a la educación pública está, por supuesto, las condiciones de trabajo en el sector educativo. Por ahora, Converti, si le parece, lo dejamos por acá. Por supuesto. Y, compañeras, compañeros, si les parece. Tiene la palabra el compañero Warner. Gracias, Converti. Yo voy a abrir el espacio, ¿verdad? A los compañeros y compañeras que están aquí en línea. Saludamos a la profesora Altagracia Núñez, que es de la Facultad de Ciencias de la Educación, directora de escuela, de una de las escuelas. ¿Cómo se llama la escuela, maestra Núñez? Escuela de Teoría y Gestión Educativa. Teoría y Gestión Educativa. Gracias. Sí, vamos a darle la palabra a la maestra. Excelente actividad, excelente. Gracias. A la maestra Leslie Mejía. Algunas palabras, maestra. Usted ha visto el Juan, yo quisiera, antes de la intervención de Leslie, preguntarle algo a Gabriela que me resulta interesante. Se podría decir que se está utilizando la pandemia para hacer un cambio en la educación pública, fomentando la virtualización frente a la presencialidad. Bueno, gracias, profesora. ¿Qué hacemos, compañeros? Recogemos varias preguntas. Si usted quiere dejar a Gabriela para responder. Para el final. Para el final, sí. Vamos con la maestra Leslie. Bueno, señores, buenas noches. Bueno, de verdad que he disfrutado mucho esta exposición de esta investigación que ha hecho Gabriela Bonilla. Muy interesante y sobre todo veo en ella el reflejo, el retrato de nosotros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dentro de lo que es este comercio educativo y cómo hasta ahora nos afecta. Es decir, cómo nos han ido dejando de lado y cómo la inversión a la universidad estatal no está llegando en su máximo
para satisfacer la debilidad que tenemos. Es como que durante todo este hilo conductor lógico que expresa Gabriela, nosotros hemos sido afectados, que también habla mucho de lo que es este estudio de cómo la inversión se ha ido y cómo, de qué manera lo hacen. Es decir, lo han planificado también, que se pone de manifiesto a través de cómo le ofertan a nuestros estudiantes becas también. Primero en la ley, nosotros tenemos en la Ley de Educación Superior un artículo, el artículo 59, que habla de que a los estudiantes, por ejemplo, cuando vienen del preuniversitario, hay que aplicarle unas evaluaciones. Pero esas evaluaciones se hacen y se complementan, y la universidad que tiene una política de puertas abiertas para todos los estudiantes que vienen del nivel preuniversitario, y no le cierra la puerta a estos estudiantes, pero como nosotros en la universidad no respondemos a esta política de comercio, nosotros nos hemos visto afectados, es decir, nos han estrangulado durante estos años. Es decir, lo digo porque decía Gabriela que íbamos a tocar lo que es la normativa 915, que es una de las estocadas que nos han dado, por ejemplo, a la Facultad de Educación, y cómo se ve que esta normativa se hizo a la medida, el traje, y cómo nosotros no hemos podido, a pesar de que la universidad, en cuanto a autonomía, era la única universidad que tenía autonomía en ese momento cuando se establece la normativa 915, y cómo buscaron y le dieron la misma categoría a universidades que no estaban todavía, incluso no había muchas reconocidas, y pusieron a la universidad a trabajar una transformación curricular con todas las universidades privadas del país, en su total unas 52 universidades. Entonces, el papel social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dentro de todo los técnicos, los profesores que colaboraron y que creímos en que de verdad se iba a hacer una transformación curricular y por la que hemos trabajado. Entonces nosotros, como éramos uno entre 53, lo que hicimos fue que no han usado. ¿Por qué? Porque esos recursos no han llegado a nuestra universidad. Porque esa normativa, que es parte de ese comercio, le han ofertado a las universidades privadas, le han dado todas las becas, e incluso en nuestra universidad todavía no se han implementado, esa normativa no se ha implementado, y las carreras tampoco arrancan, porque cuando solicitamos de la beca, lo que decían es no estaban los fondos, los muchachos, hay más de 7,000 estudiantes de la carrera de educación que tienen que ser promovidos ahora mismo, pero ellos abrieron otra vez en junio, julio, han abierto el llamado a beca, pero para las privadas, pero a la universidad no la han incluido. Se iba a iniciar en mayo, pero por la pandemia no se pudo, la llevaron a septiembre, pero ahora en su última publicación están todas las privadas, pero no está la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que en este comercio le han dado tiempo para que los estudiantes puedan ir con la venta de una beca, y entonces lo que pasaron ya la prueba del PA, entonces ellos dejan esta oferta abierta para que los estudiantes se vayan. Pero los estudiantes nuestros que han pasado la prueba están ahí esperando qué se va a hacer con ellos con esta carrera, porque ellos no han podido llevárselo, y los que se han ido se devuelven otra vez porque no pueden sobrevivir en un contexto de un sector privado
a donde no hay condiciones para ellos, porque son muchachos que vienen de los pueblos y tienen unos niveles económicos que no les favorece. Entonces ese comercio no ha podido. Entonces a nosotros nos ha perjudicado. Según lo que yo veo hasta ahora, yo he visto según ha ido Gabriela haciendo su presentación, es decir, he visto en cada paso y en cada momento cómo la labor social de nuestra universidad se ve tronchada, es decir, cómo este comercio trata de aniquilar lo que es una fuerza social y lo que es la formación humana de nuestros profesionales. Es decir, que yo valoro mucho esta investigación y de verdad yo creo que nosotros tenemos que hacer un plan de acción para salvar el papel de nuestra universidad en el desarrollo de los profesionales de este país. Es cuanto. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Yo quiero abrir el espacio para que maestra Leslie Mejía, ¿verdad? Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Yo quiero abrir el espacio para preguntas, ¿no? De los compañeros y de compañeras. Ya tenemos hoy 1 hora y tanto, ¿verdad? Normalmente transmitimos 1 hora. Por problema técnico no excedimos, pero vamos a recoger las preguntas, ¿no? Sí. De los compañeros y intervenciones cortas, y entonces le damos la palabra a la compañera Gabriela Bonilla para que responda las inquietudes. Juan, por aquí mismo. Sí, señor decano, sí. Sí, mira, perdón, Juan, escúchame, no va a ser una pregunta, sino un afianzamiento de lo que dice la maestra Leslie y de la magnífica exposición de Gabriela. Realmente yo lo que quiero es agregar a lo que dice Leslie, que cuando uno ve presentaciones de este tipo, Juan, y instituciones que se dedican a hacer este tipo de investigaciones, observatorios como este, que se ponen a dar miradas a elementos que en la cotidianidad nosotros, por la misma prisa, por la misma función de la gestión universitaria, no nos damos cuenta. Detalles tan simples como esa avasallante participación del sector privado en la educación pública y que se transfiere obviamente en una decisión impresionante en materia del diseño de las políticas públicas, el diseño y la ejecución de las políticas públicas. Entonces, más que eso, y además de reiterar lo que dice Leslie y de saludar la actividad y saludar a la expositora, yo también quiero resaltar qué importantes son este tipo de trabajo, este tipo de instituciones que dan una mirada diferente a elementos que uno a veces se distrae, pero que sabemos que están ahí, pero qué bueno que lo tenemos con insumos, con datos, con cifras, y lo tenemos reflejado de una manera tan gráfica como lo acaban de presentar. Excelente, excelente. ¿Qué más, por favor? Gracias, señor decano. Alexi. Una pregunta, Wagner, una pregunta, un comentario. Sí. Ciencias Económicas y Sociales. Ángel Picharro, doctor Ángel Picharro, profesor de la Facultad de Sociología, ¿no? Escuela de Sociología, Trabajo Social. Sí, buenas noches a todos y todas de nuevo. Primero, agradecer, ¿verdad?, la magnífica exposición de los compañeros y agradecer al mismo tiempo a Gabriela por tan brillante también sistematización que hizo. Saludar a FAPROAS por abrir este tipo de espacio donde podamos compartir y al mismo tiempo invitar a que FAPROAS pueda trabajar, diligenciar, a que este tipo de investigación podamos realizarlo desde hacia la educación superior. Sobre todo, y qué bueno, que el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales está entre el grupo que estamos compartiendo, porque precisamente el jueves pasado participamos de una reunión de la Escuela de Sociología y Trabajo Social, donde se está planteando un rediseño curricular de la carrera de Trabajo Social, que el enfoque es el enfoque antiopresivo a el enfoque de competencias para el empleo. Y entonces, cuando nosotros cuestionamos esa posición, nos plantearon que primero era un mandato del proyecto Tuning, por un lado,
de que había sido un mandato del Ministerio de Educación Superior y que incluso había una resolución del Consejo Universitario donde daba un mandato a que esto se hiciera dentro del próximo rediseño curricular. Nosotros cuestionamos el tema del enfoque por competencia, en tanto todos y todas sabemos dónde pone el énfasis esta visión, esta concepción neoliberal de trabajar o de producir lo que llamamos los 4 perfiles que produce el neoliberalismo en el egresado o la egresada, a saber, ¿verdad?, el ser consumidor, el ser competidor, el ser ciudadano y el estar interconectado. A todo esto nosotros le estamos planteando que nosotros trabajamos desde un enfoque donde a ser ciudadano meramente le estamos planteando ser libre, a ser competidor, ser cooperador, a ser y estar interconectado, ser solidario, y a ser consumidor, dar una visión ecológica. Y entonces lo peor de esta situación es que se nos quiso, y recordé entonces los años 90, cuando se querían implementar a vapor las políticas neoliberales, que nos plantearon los 2 elementos otra vez. Primero, que eso había que asumir, que ese enfoque por competencias al empleo había que asumirlo, y segundo, que había que hacerlo ya. Yo incluso me comuniqué con el mismo presidente de nuestra FAPROWAS, Wagner Gomera, para que nosotros diéramos una revisión y desarrolláramos un posicionamiento desde la reflexión de nuestra academia a qué significa introducir estos enfoques basados en la competencia hacia el empleo, de la producción, y de que la lógica de la llamada eficiencia neoliberal, que nos quiere plantear que la educación tiene que ser eficiente como si se tratara de una actividad empresarial. Entonces, un discurso, una lógica del neoliberalismo que se ha introducido en nuestra academia desde hace un tiempo, que a nombre del emprendimiento, recordemos que ahora el que no sale de la pobreza como una actividad o un esfuerzo individual es porque no tiene capacidad suficiente para hacerlo suficientemente creativo y crear entonces desde su emprendimiento individual una salida individual a la pobreza y a la situación de precariedad que tiene. Entonces se carga también, se individualiza la responsabilidad, no solamente la parte de el intento de salir de la pobreza, sino también la responsabilidad de no poder salir. Usted no fue lo suficientemente emprendedor o emprendedora para idearse una idea de salir entonces usted solo de esta situación. Entonces son de las cosas que yo pienso que, tomando como elemento, como esta interesante exposición que nos han hecho desde el estado de la situación de arte de la educación secundaria, donde hemos visto incluso hay elementos que se quedaron cortos con relación a información y a dirección del mismo pasado rediseño curricular o la revisión curricular que se hizo precisamente enfocado en el enfoque de competencia en la educación nacional, los roles que jugó Pucamaima, Sulfuturo y el mismo Educa. Entonces, en ese sentido, Pucamaima jugó un rol incluso de dirigir ese proceso llamado de rediseño curricular, que era más bien focalizada a las llamadas competencias, pero en el caso específico de la Escuela de Sociología y Trabajo Social, se nos quiere plantear un enfoque de competencia al empleo. Entonces, en ese sentido, invito a que FAPROWAS pueda coordinar, y siempre me pongo a la disposición con un grupo de docentes. Vi que estaba conectado ahí Aníbal Gomera, un excelente investigador de muchísimo tiempo, muchísimas capacidades. Está el compañero también bien que está conectado, Fernando Peña, es lo que puedo ir identificando, que conocemos esa trayectoria de una investigación, una perspectiva crítica a todos estos procesos que se quieren imponer, y sobre todo que nos lo quieren imponer con una prisa y a partir de un mandato, incluso que ya hay resolución del Consejo Universitario, a que nosotros nos aboquemos a desarrollar entonces un diseño curricular de todas las materias, de todas las asignaturas, basada entonces en la competencia para el empleo. Quisiera decir más, pero no quiero abusar del tiempo que llevamos. De acuerdo, gracias, maestro Ángel Pichardo.
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna intervención corta? Adriano Silverio, lo tengo por aquí. Yo también, Adriano, yo también, Wagner. Gracias Núñez, la directora de... Sí. Yo hice una pregunta a Wagner también. Sí, la maestra Bonilla Gabriela va a responder al final estas preguntas, doña Blanca. Muchas gracias. Adriano, su turno. Sí, buenas noches. Nuevamente, nuestro reconocimiento a Gabriela Bonilla. Ya habíamos compartido con Gabriela parte de esta investigación en diciembre. Pensamos que realmente, aunque ese proceso de privatización se ha venido articulando en la República Dominicana ya hace mucho tiempo, sin embargo, el debate que debe hacerse sobre ese proceso de privatización parece ser que apenas inicia, de manera que nosotros aún teníamos programado desde la relación con la Internacional de la Educación para América Latina, a través del proceso el programa de fortalecimiento sindical. Estuvimos hablando con Yamile Sokolowski que íbamos a hacer un encuentro, bueno, pero la pandemia, un encuentro sobre el tema de la privatización. Incluso le habíamos hecho la invitación para que Gabriela viniera aquí a la República Dominicana para una conferencia con el mismo tema de la investigación, pero definitivamente el proceso que estamos viviendo de la pandemia global no nos ha permitido realizar eso. Además, teníamos programado, les recuerdo a Converti, o lo mantenemos el programa, de traer un experto de la Universidad de México para establecer, para hacer una conferencia sobre el elemento de la educación por competencia, que definitivamente a nosotros nos traen esos procesos desde los organismos internacionales y nos lo implantan, y nunca nosotros entramos en el debate y la discusión. De manera que lo que más me gusta de esta conferencia magistral que ha hecho Gabriela es que ojalá nosotros, especialmente la gente de la universidad, de la UAS, que ojalá podamos abrir el debate para entonces entendamos que no podemos dejar que la universidad caiga en ese proceso de privatización. De manera que invitamos a que FAPROWAS asuma el protagonismo para que entonces desarrollemos el debate sobre ese proceso de privatización que, como hemos dicho, ya en la República Dominicana, el proceso de privatización ha tenido bastante éxito. Terminé ahí, Wagner. Ok, gracias, Wagner. Bueno, primero quiero felicitar a FAPROWAS por haber organizado esta importante actividad. Felicitar también a Gabriela por ese enfoque tan crítico a la realidad de la educación dominicana, sobre todo de la educación pública. Pero yo quiero ampliar un poco las preocupaciones que externó la maestra Leslie Mejía, la decana de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, con relación a la ordenanza 0915. Lamentablemente, yo pienso que a nivel de las universidades,
una de las facultades que más ha sido lesionada y afectada con esta ordenanza ha sido la Facultad de Ciencias de la Educación. Hemos sido críticos a través incluso de un equipo que se formó para defender a la facultad desde el 2017, porque a través de una resolución del Consejo Universitario, a la Facultad de Ciencia de la Educación le quitaron varias carreras de formación de maestros a nivel medio. Y además, esa ordenanza 0915 modificó el currículum de la educación y lamentablemente cortaron asignaturas que son claves en la formación del nivel de conciencia del educador dominicano y de la formación ética del educador dominicano. Yo pienso que estamos justamente en un momento oportuno, en un momento nuevo, y que la Facultad de Ciencia de la Educación tiene que luchar para lograr de nuevo que conseguir la administración de esas carreras de las que fue despojada. Era lo que quería plantear. Gracias. Gracias, maestra Altagracia Núñez. Estamos, ¿cómo se dice? En el tiempo. Ahora deberíamos pasar, ¿no?, a responder las preguntas, porque no hay más intervenciones. Gabriela, y entonces en breve minuto con Berti tendría una palabra y luego nosotros estaríamos cerrando. Gabriela. Bueno, gracias, compañero Wagner, y gracias a todas las personas que nos han seguido acompañando. Sabemos que es una hora exigente también en los hogares. Entonces voy a recuperar un poquito lo que planteaba la profesora Blanca Ligia al principio, ¿no? Cuando hacía la pregunta de, bueno, si esta pandemia es como el escenario para dar como un golpe de gracia a la educación superior pública y a la educación pública y para promover la privatización. Quizás, compañera Blanca y quienes nos escuchan, podríamos pensar que esta pandemia es un escenario de mayor disputa y ataque a lo público, pero en varios ejes. A ver, si nosotros nos vamos y revisamos desde que se aprobó el 4% al PIB en República Dominicana, ya vimos actores del sector privado rondando esos fondos públicos. Ustedes ya vieron en el foro socioeducativo estaba Inicia Educación, ya estaba la Fundación Sur Futuro, estaba USAID, estaba la UNIBE, otras universidades privadas, estaba el INTEC. Digamos, ya en la aprobación del 4%, cuando, y Converti lo ha dicho varias veces también, cuando ya quedan disponibles fondos públicos, ¿verdad? Se van acercando actores que buscan lucrar. Entonces, por eso la pandemia parece ser un escenario para atestar un golpe aún más fuerte a lo público, y tengamos cuidado, mucho cuidado, porque sabemos que, a ver, dos cosas. Se quiere imponer un discurso de la incertidumbre hacia el futuro. Nos dicen, es incierto el futuro, no sabemos a dónde va a llegar esto. Y compañeras, compañeros, la incertidumbre tiene un límite, se llama políticas públicas de Estado. Y si el Estado va a ir gestionando todos los conflictos en pobreza, en desempleo, en mayor exclusión que va surgiendo, la incertidumbre tiene un límite, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, por un lado, con aceptar estos discursos de la incertidumbre, porque dan lugar a que no haya política pública y se desresponsabilice aún más el Estado, por un lado. Y por otro, y ahí sí, Blanca, yo creería que la pandemia puede ser el escenario para terminar de convocar a muchas fuerzas en contra
en contra de la educación superior pública y en contra de las y los trabajadores de la educación pública. Por un lado, nos están diciendo que somos muy caros, que somos un grupo de trabajadores privilegiados, y en los escenarios que se vienen en la región de mayor desempleo, puede operar muy bien este discurso contra las trabajadoras y los trabajadores del sector público. Entonces, hay una tarea que tiene que ver con demostrar todo este valor y todo este servicio a un proyecto nacional que cumplen las personas trabajadoras de las universidades y las personas trabajadoras del sector público. Porque como decimos, este cuento de que salimos muy caros y que los profesores son muy caros y que ganan muy bien y que sus pensiones son muy grandes, son historias desde 1990 y ahora se están volviendo a poner sobre el tapete. Entonces es un momento en el que se quiere dividir aún más a las sociedades y convocar a un ataque hacia los funcionarios públicos. Y hay que tener cuidado con esto. Lo que nos decía la profesora Leslie, totalmente lo podemos ver también en otros países. Si ustedes van y se fijan en los programas de becas que hubo en Brasil o en Colombia, nuevamente eran básicamente subsidios para financiar las universidades privadas, porque eran becas muy, muy altas, financiaban toda una carrera en universidades privadas, pudiendo haber destinado esos fondos públicos a fortalecer las universidades públicas para que tengan, como dice la profesora Leslie, pues esta política de puertas abiertas. Entonces sentimos que lo que hay es una mirada de comercio educativo, ¿verdad?, en quienes están tomando las decisiones sobre estas formas de financiar y de dar becas, que de alguna forma a muchas familias y comunidades les puede sonar muy atractivo, porque finalmente es un subsidio para cruzar una carrera, pero en definitiva son fondos que si se inyectaran en la universidad pública fortalecerían esa política de puertas abiertas. Y si les parece, cerremos con dos cosas, lo que nos decía Ángel Pichardo y Adriano sobre la educación por competencias y lo que nos llamaba la atención Altagracia Núñez sobre en manos de quién está la formación docente de República Dominicana y la... Entonces, lo que nos decía Ángel Pichardo y el compañero Adriano, la formación por competencias es una de las mayores trincheras, digamos, para el comercio educativo en el nivel regional. ¿Por qué? Si ustedes van y, bueno, quienes han estado más cerca de los programas de formación por competencias, ¿qué hemos visto? Hemos visto que una competencia se evalúa o se acredita un conocimiento, y el conocimiento se acredita porque la persona puede probar que sabe un contenido, que sabe ponerlo en práctica de manera autónoma. Y esto se reconoce con créditos, ¿verdad?, con un puntaje. Entonces, primero que todo, la formación por competencias, ¿qué puede ser? Puede ser globalizada, o sea, las competencias, la cualificación de cada competencia puede ser global. Entonces, yo puedo tener un instituto en México que forma a las personas de República Dominicana y a las de Panamá y a las de Colombia, porque digamos que la competencia es ser mecánica de carros ecológicos. Y esa es una competencia que se aprende, se implementa por igual y se evalúa igual. Entonces está orientado a comercializar de manera transnacional la formación, ¿verdad? Y hay una fuerte intención de que las universidades públicas vayan debilitándose cada vez más y vaya quedando únicamente la formación técnica y tecnológica. Y la formación por competencias, la forma de acreditarse y de evaluarse, es bastante limitada e incluso, ¿verdad?, puede ser un servicio provisto por algunos actores privados ubicados en cualquier país, ¿verdad? Esto es un comercio transnacional brindándole servicios a nuestros países. Entonces, la formación por competencias es un nicho de negocio muy grande, transnacional, pero además, y atención a esto, la acreditación de saberes por competencias con créditos ya también se está impulsando en secundaria. Entonces tenemos que poner atención
hay una intención por debilitar secundaria porque las personas se queden menos años en secundaria, ¿verdad? Porque el colegio dure menos, pero también para que secundaria sea formación por competencias. Entonces vayamos viendo que hay una intención de alguna forma desprofesionalizar y desacademizar la universidad, traerla más cercana a la educación secundaria y generar unos pisos, ¿verdad?, que se pueden transitar educación por competencias y créditos entre diferentes niveles. La educación por competencias es un negocio para una educación transnacional y estandarizada en nuestros países. Hay que poder combatirla. Miremos que ya en los países están, bueno, operan marcos nacionales de cualificación que nos hablan no de un currículo, nos hablan de estándares de cualificación, y eso es propio del mundo laboral. Eso es lo que se hace en preparación para el empleo, pero lo quieren traer al mundo universitario. Entonces vayamos explorando un poco más de qué va la forma de acreditar los saberes por competencias y cómo finalmente está orientado a generar unos servicios de formación transnacionales, acreditables de manera transnacional y que se pueden vender y se pueden comercializar. Es una forma de comercio educativo. Y compañeras, compañeros, esto está en toda América Latina. Ustedes vengan a Costa Rica, vayan a El Salvador, vayan a Colombia, en todas partes funciona un marco nacional de cualificación. En ese marco nacional de cualificación está sentado el sector empresarial, que dice que es el que sabe, ¿verdad?, cómo hablar una competencia, que es el que sabe cómo generar un estándar. El estándar es el contenido curricular, que llamaríamos nosotras, y en definitiva es la marcha, digamos, regional hacia estandarizar la educación y los saberes técnicos y tecnológicos, que deberían ser saberes muy soberanos y muy vinculados, ¿verdad?, a un desarrollo soberano nacional. Finalmente, la profe Altagracia nos habla de la ordenanza 0915 y hace este llamado, ¿verdad?, a poner atención quién está formando a los profes, cómo se están formando los profes, qué está pasando con la carrera de educación. Y nuevamente, también llamamos la atención sobre esta cantidad de programas de ONGs haciendo actualización docente. Los fondos que mostramos que van de los institutos de formación docente solamente hacia el INTEC, ¿verdad? Los fondos que se están dirigiendo desde INAFOCAM hacia la Universidad del CET INTEC, y los fondos que se están dirigiendo desde ISFODOSU también a estas universidades. Hay todo un sentido también de formar docentes más apegados a esta formación por competencias, y ojo que ya en otros países lo que se está generando son diferentes estatus de magisterio, ¿verdad? Hay magisterios, como lo decía la profe Altagracia, con una mirada ideológica muy estratégica de que es el derecho a la educación, y otros profes del magisterio, pues, más preocupados por cumplir una evaluación estandarizada, por tener un tipo de desempeño para que se les reconozca un incentivo. Entonces sí que nos va generando una brecha dentro del magisterio, y ahí, compañeras, compañeros, ustedes tienen dos grandes ventajas. Uno es, pues, una alianza con maestros y maestras del sector magisterial, pertenecer a la Internacional de la Educación, ¿verdad?, para poder plantear toda una defensa de la carrera docente y no plantearla solas, plantearla como región y plantearla también con las personas trabajadoras de primaria y secundaria que están en sus países, porque ciertamente desde que se aprobó el 4% en República Dominicana, quienes quieren lucrar con la educación han tenido una gran oportunidad para lucrar, y esto no se detiene, es una tendencia regional, y la pandemia es un escenario donde tenemos que defender aún más lo público, porque ciertamente está más en la mira de las corporaciones, más en la mira de quienes quieren lucrar, e incluso no que se destruya lo público, sino que se convierta en un ámbito de negocios, de administración de negocios privados. Pero tenemos... Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Gracias. Sí, queremos saludar a la maestra Juana Encarnación, que es la subdirectora
la vicedecana, subdirectora, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación, que también nos acompaña. El compañero, hay algunas preguntas aquí, sería bueno responderle. El compañero Juan Núñez también, no sé si todavía está, había dicho que quería intervenir y no lo vi. Juan Núñez es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, pero además es un destacado dirigente de la ADP. De la Asociación Dominicana de Profesores, y está con nosotros, le daremos la palabra. Decía Marianela González, que es además secretaria general de FAPROWAS, hablaba sobre el tema de la necesidad de fortalecer la presencia del sindicato, de nuestro sindicato en esos espacios. Y bueno, y de verdad es que nosotros en particular estamos fuera del Consejo de Educación Superior como sindicato. Y ahí hay un espacio que debemos pelear. Y un tanto la maestra Dorca Alcántara, que estaba con nosotros, decía que reconozcamos que en esta pandemia necesitaremos utilizar la parte de la tecnología como mecanismo de salida. Esos son dos comentarios que queremos destacar y preguntas. Entonces, vamos a darle la posibilidad al compañero Juan Núñez para intervenir y ya vamos a ir cerrando. No queda mucho tiempo. Tengo unas palabras finales, pero antes hablará con Berti. Vamos a ver si Juan Núñez toma la palabra. Juan Núñez. Parece que salió. Salió. Sí. No está. Juan, yo quiero un comentario de 30 segundos. Compañero Bonilla, que es secretario de acta de la Federación. Diga, compañero. Estamos sí, cortos de tiempo. Buenas noches, maestro, maestra, y felicitación a la expositora Gabriela Bonilla por tan excelente exposición. Simplemente quiero destacar ante la política que se está llevando, que llevó el gobierno pasado y el actual, es interesante porque realmente procuran darle salida a la situación actual del país en lo relativo a la educación. No obstante, el Estado sí tiene que irradiar una política más agresiva en torno al sistema educativo, y todos los sectores de la sociedad dominicana y del corte internacional, sí debemos de ir todo en el esfuerzo de exigir política pública para atender los nuevos retos y desafíos ante esta corriente de la educación privada que va teniendo curso, y el sector de la educación pública superior, naturalmente tenemos que estar al ojo vivo y exigir políticas públicas más que bajen a los sectores y fortalecer el sistema y exigir más recursos para el área. Gracias, maestro Bonilla. Converti. Bueno. Usted tiene la palabra, distinguido muy comandante. Concreto por el tiempo. Solo quisiera decir lo siguiente. República Dominicana, en República Dominicana no es que este proceso ha iniciado. Este es un proceso que ya tiene muchos años, incluso décadas, de estar operando. Y los sectores que están detrás de esto no son inocentes, tienen claros intereses. Y los sectores empresariales privados tienen claro un modelo educativo que tiene relación con la propuesta neoliberal de producción y de desarrollo y de qué persona ellos necesitan
tener precisamente para el modelo de producción que ellos están defendiendo. Creo que eso hay que tenerlo claro porque, como digo, esto no es nuevo y no hay inocencia. Hay muchos años detrás que se viene construyendo una política en donde, para ser claro, no necesariamente las organizaciones sindicales de la educación han sido protagonistas en este debate y no necesariamente han colocado propuestas. Y ese es el reto y es el desafío que tienen precisamente en este momento. Ustedes tienen un nuevo gobierno y lo que corresponde en este momento es precisamente enfrentar a la nueva política educativa con propuesta alternativa. Y ustedes tienen en este momento el desafío de preguntar y de proponer a las nuevas autoridades educativas cuál es el modelo educativo que quieren implementar. Si quieren romper esta lógica que se trae, en donde, como ya claramente se dijo, hay un sector empresarial privado, no solamente como actor de la política educativa, sino como beneficiario con recursos financieros de esta política educativa por el gran negocio que está planteado. Esos son grandes desafíos que ustedes tienen como organización. También lo tiene la ADP. Warner estuvo en la actividad que hicimos con la ADP, se lo hemos dicho a ellos. Hemos sido coherentes en que es necesario un protagonismo activo por parte de las organizaciones sindicales. De lo contrario, lo que está pasando es que este modelo sencillamente cada día se va a consolidar más. Porque ustedes tienen que tener claro una cosa, compañeros y compañeras. Son empresarios privados los que han tomado la política en los partidos políticos. Y son empresarios privados los que han tomado los gobiernos. Y son empresarios privados los que han tomado los estados. Y es la política privada la que se está precisamente aplicando en cada uno de los países de América Latina. Por eso la campaña mundial que tiene instalada la Internacional de la Educación frente a la privatización y el comercio educativo. Quiero decirles nada más finalmente que nos agrada mucho haber compartido con ustedes este estudio, que nos agrada mucho ver las autoridades educativas de la universidad involucradas en esto, porque ciertamente esto no es un tema únicamente de la universidad, es un tema de la sociedad, es un tema del futuro de la sociedad dominicana, es un tema del desarrollo del país. Muchas gracias. Warner, no se te escucha. Daba las gracias a Converti por esas palabras, por ese llamado. Importante tu palabra, importante además el compromiso que nosotros hacemos con este evento. Nosotros conversamos sobre la necesidad de iniciar la formulación de estas miradas, esta política que nosotros tenemos que plantear desde la educación superior, sabiendo que lo que ha pasado en la educación preuniversitaria es lo que nos viene a nosotros en el sector. No hemos estado ajenos a ello. La ley, nueva ley de educación superior, la ley 139, que en realidad ya planteaba la posibilidad, abrió la posibilidad de que el 5% para el financiamiento de la educación superior fuera a la universidad y al resto del sistema. Le colocaron una I al final del cosa, y ahora está planteado está planteada la reforma de esta ley, y nosotros hemos estado ausentes como universidad. En realidad tenemos un problema como Universidad Autónoma de Santo Domingo, que a nosotros nos han arrodillado. El ahogamiento económico ha hecho que nosotros estemos arrodillados y que estemos aceptando todos los planteamientos, incluso planteamientos para recibir unos cuantos fondos de aquí, unos cuantos chelitos
de allá, y esa es una cosa que bien se ha dirigido desde el Estado y que ha ido avanzando nosotros a espalda de esta realidad. La importancia de esta presentación hoy es porque yo pienso que nos da el espejo claro de lo que nos viene, de lo que se ha estado fraguando, de lo que ha estado avanzando en la universidad. Recientemente, antes de esto, habíamos hecho una investigación, ¿verdad?, con la internacional, la que tuvo, se hizo una investigación sobre el estado de la educación superior en varios países y el avance de la mercantilización de la educación en varios países. Y allí en esta investigación descubríamos y se describía cómo en el órgano rector del sistema de educación superior, las universidades se la habían arreglado para tener esa supremacía en ese órgano, constituyendo varias asociaciones, creando diversos mecanismos para ser mayoría en ese espacio. La UAS es una. Y conforme ha pasado el tiempo, han trabajado en dos direcciones. Una dirección de crear más universidades estatales e incluso planteándose la posibilidad de hacer algunas universidades privadas, convertirlas en patronato para disfrazar su figura y entrar dentro del grupo de universidades estatales, y un incremento extraordinario de las universidades privadas en ese sector que ha estado dirigiendo la política del sector de educación superior. Nosotros, por la Facultad de Ciencias de la Educación, por reflejo de lo que ha pasado ya en la educación preuniversitaria, hemos recibido un poquito de ese trago, de esa infusión que nos están preparando para excluirnos, para mercantilizar y hacer apoderarse de la educación superior de la República Dominicana. Así que tenemos nosotros un gran reto, y el reto es ahora. El reto ahora. Hemos convenido con Converti que nos vamos a trabajar con el análisis del tema de las políticas educativas para trabajar desde el sindicato y de la universidad para poner el tema en el debate y comenzar a formular cosas. Aquí tenemos, Gabriela y Converti, en aprobación ya por el Senado, un marco de cualificación, que a propósito te voy a pedir que nos compartas lo que tienen en estos países, porque de seguro es una copia literal, ¿verdad? Viene de la OCDE, viene de este paso, pero todavía nosotros tenemos la posibilidad de revertir ese marco de cualificación en este nuevo gobierno. Tenemos mayor representación en la Cámara de Diputados y poner a la universidad de cara a esta realidad. La discusión es oportuna porque definitivamente sí, doña Blanca, sí, compañeros, este momento va a crear mecanismos más expeditos y rápidos para el avance del comercio educativo. La virtualidad da muchísimo espacio para eso, los paquetes encapsulados y trabajados en el marco incluso lo del marco de cualificación. Nosotros tenemos las asesorías ahora de universidades que nos están vendiendo todo con esos intereses, ¿no? Esta línea de trabajo. Así que gracias, Converti, Gabriela, por darnos la oportunidad de poner en mano esta herramienta. Gracias a los compañeros y compañeras. Gracias, señora decana, por permanecer todo el tiempo con nosotros. Usted sabe que desde la Facultad de Educación en particular es necesario hacer una gran alianza para defender el carácter público de la educación de la República Dominicana. Gracias, señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que permaneció también con nosotros todo el tiempo. Gracias a todos y cada uno de los miembros del comité ejecutivo, nuestros profesores y profesoras que estuvieron acompañándonos. Gracias a los que nos siguieron por Facebook Live. Muy buena noche y tenemos en adelante una fuerte batalla que poner sobre el escenario. Tenemos un gran reto que debemos afrontar.
Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Hasta la próxima. compañeras, compañeros. Hasta Hasta pronto. luego. Abrazo, muchas gracias. Bye, Aníbal.